Generalmente los futbolistas debutan en su país, después se van al extranjero y al final regresan a casa. A veces nunca regresan a casa y a veces ni vuelven a casa ni debutaron jamás en casa. Futbolistas que nunca jugaron en la liga de su país. Andreas Christensen creció en la cantera del Brøndby de Dinamarca. Ha defendido la camiseta de la selección danesa en 77 ocasiones. Christensen es danés de pies a cabeza, pero tiene 29 años y nunca ha jugado en Dinamarca. A los 16 años se lo llevó el Chelsea. Luego estuvo 2 temporadas cedido en el Borussia Mönchengladbach. De vuelta en Inglaterra, el defensa central permaneció 5 años más en Stamford Bridge y desde 2022 está en el Barcelona. Adnan Januzaj nació en Bruselas y es canterano del Anderlecht. Antes de que debutara, el Manchester United se lo llevó a los 16 años y desde entonces el futbolista belga pasó por el Borussia Dortmund de la Bundesliga, el Sunderland de la Premier League, la Real Sociedad y el Sevilla de la Liga, el Başakşehir de Turquía y por último Las Palmas de vuelta a la Liga. Ahora Januzaj, de apenas 30 años, se quedó sin equipo. Ya ni siquiera los equipos de Bélgica están interesados en él. El lateral derecho neerlandés Jeremy Frimpong juega en el Liverpool de la Premier League. Llegó ahí procedente del Bayer Leverkusen de la Bundesliga. Previamente, el Leverkusen lo había pescado del Celtic de Glasgow de la Premiership escocesa, club al que Frimpong, canterano del Manchester City, llegó a los 18 años. Frimpong se pasó 8 temporadas en la cantera Citizen, es decir, que desde los 10 años se formó como futbolista en Inglaterra, pero nació en Ámsterdam. Juega en la selección de Países Bajos y jamás disputó un partido de la Eredivisie. A diferencia de Alphonso Davies, quien debutó en el Vancouver Whitecaps, Jonathan David jamás disputó un partido como profesional en Canadá, salvo los jugados con su selección. Hasta cumplir 18 años, David estaba en un equipo amateur de Canadá, el Ottawa Internationals. El canadiense quería jugar en Europa y no en la MLS, así que se fue a probar al Red Bull Salzburg y al Stuttgart. Ambos clubes lo rechazaron. Luego se fue al Gent y ahí sí apostaron por el delantero que se pulió durante 2 temporadas en Bélgica y de ahí fue pescado por el Lille. El canadiense jugó 5 años en la Ligue 1 y ahora es futbolista de la Juventus. El mediocampista Alex Iwobi nació en Lagos, Nigeria, hace 29 años. Ha defendido 89 veces la camiseta de su selección, 149 la del primer equipo del Arsenal. Jugó 140 partidos con el Everton y lleva ya 85 en el equipo donde mejor le ha ido en su carrera, el Fulham. Sin embargo, lo mejor que ha hecho sin lugar a dudas es ser sobrino de JJ Okocha. Iwobi no heredó la magia de su tío, pero ambos guardan algo en común. Jamás jugaron en el fútbol nigeriano. Okocha debutó en el Borussia Neunkirchen de Alemania antes de dar el salto al Eintracht Frankfurt, mientras Alex Iwobi se enroló en la cantera del Arsenal desde los 8 años. Otro canterano del Arsenal que nunca jugó en su país es Carlos Vela. El mexicano fue campeón goleador en el Mundial Sub-17 que ganó su país en Perú 2005 y fue entonces cuando el Arsenal le echó las redes. Con la legislación actual de FIFA, el cuadro londinense hubiera tenido que esperar hasta que el chico cumpliera 18 años y seguramente hubiera debutado en su equipo, el Guadalajara. Pero hace 20 años no existía ese marco legal y Carlitos dejó el fútbol mexicano para nunca más volver.
Vela estuvo cedido en Celta, Salamanca, Osasuna, West Bromwich y la Real Sociedad. Fue en este club en el que se transformó en uno de los referentes de la Liga Española antes de triunfar por todo lo alto de vuelta al continente americano, pero en la MLS, no en la Liga MX. El caso de Emiliano Martínez es idéntico. El hoy campeón del mundo fue detectado por el Arsenal en 2009 tras el campeonato sudamericano sub-17. El Dibu tenía por entonces 16 años y todavía era legal llevarse a extranjeros de esa edad al fútbol europeo. Como Iwobi y como Vela, el arquero tampoco pudo triunfar en el Arsenal, pero lleva ya 15 años en el fútbol europeo. Christian Pulisic nació en Hershey, un pueblo en Pensilvania de 13,000 habitantes conocido desde 1894 por producir el chocolate más famoso del mundo, por dar a luz al mejor futbolista estadounidense de la historia. Pulisic nunca jugó en ningún equipo de la MLS, ni siquiera de juvenil. Creció en un club local llamado PA Classics hasta los 16 años, cuando se lo llevaron a Alemania, gracias a que pudo sacar pasaporte croata por su abuelo. Pulisic jugó 3 temporadas en el Dortmund, luego estuvo 4 años en el Chelsea y desde 2023 es la figura del Milan. Tiene 27 años y por ahora nunca ha jugado al fútbol profesional en su país. Si aparte de disfrutar de todos los contenidos exclusivos para miembros, les interesa ir al Mundial, no van a tener un acceso más fácil y probable y barato que por medio de las membresías de este canal. Únete, participa en los 3 sorteos que todavía tendremos entre los miembros de este canal para ir juntos a la Copa del Mundo. Barack Feber te lleva al Mundial 2026. Hazte miembro de este canal y participa en los 5 sorteos que celebraremos cada 2 meses a partir de junio. Sí, 5 de ustedes irán al Mundial, además de disfrutar de todos los contenidos exclusivos para miembros. Yo recomendaría mucho a los que están viendo los videos de Barack que se suscriban, que vale la pena, porque no solo los videos, sino también la experiencia. Hay muchas veces convivencias, sesiones de preguntas con él y pueden participar en este caso para ganar un viaje. Como yo fui afortunado, me parece que ahora van a ir al Mundial. Ya fueron anteriormente en Barcelona contra Real Madrid, entonces son grandes experiencias que vale la pena. Mauro Icardi es otro que ha jugado como extranjero durante toda su carrera. Lo fue en la cantera del Barcelona, siguió siéndolo en la Sampdoria y después en el Inter de Milán. A continuación, Icardi fue extranjero en el Paris Saint-Germain y desde 2023 lo es en el Galatasaray. Entre 2002 y 2008, David Álava fue la joya más preciosa del Austria de Viena, pero cuando estaba ya listo para debutar en el primer equipo, se lo llevó el Bayern Múnich a los 16 años de edad. El jugador austriaco tuvo los mejores años de su carrera en Alemania y es futbolista del Real Madrid desde 2021. Tiene 33 años, jamás ha jugado en la Bundesliga austriaca y no tiene pinta que algún día pase. Heung-min Son, el máximo ídolo histórico del fútbol coreano, nunca jugó en Corea del Sur. Empezó su trayectoria en el Hamburgo a los 16 años. Luego se fue al Bayer Leverkusen y el resto de su carrera se lo dedicó en cuerpo y alma al Tottenham Hotspur antes de marcharse en 2025 a la Liga de los Estados Unidos. Quien sí jugó en Austria fue Neven Subotic, futbolista que se retiró en el hipermodesto Rheindorf-Altach de la Bundesliga austriaca. Antes de ello, Subotic estuvo en el Denizlispor de Turquía y antes aún en el Saint-Étienne de Francia. Donde más se le recuerda es en el Borussia Dortmund, pero el defensa central también jugó en el Mainz, en el Colonia
y en el Unión Berlín de Alemania. Su caso es doblemente curioso porque Subotic creció en los Estados Unidos y jugó con la selección yankee en categorías con límite de edad, aunque finalmente optó por jugar con la selección serbia. Sin embargo, el serbio estadounidense nunca jugó en un club de Serbia, ni tampoco de los Estados Unidos. Este abuelo es Maciej Szczesny. Fue portero del Legia Varsovia, del Wisła Łódź, del Polonia Varsovia, del Wisła Cracovia, y entre 1991 y 1996 defendió la portería de la selección polaca. Es decir, el padre de Wojciech Szczesny jugó toda su carrera en Polonia. Han cambiado tanto los tiempos que su hijo, justo lo contrario, solamente atajó en las 3 mejores ligas del planeta. Debutó en el Arsenal, se consolidó en la Roma, triunfó en la Juventus y se retiró del fútbol. Volvió a los 2 meses, pero no para cumplir su sueño frustrado de jugar en Polonia, no, sino para jugar en el Fútbol Club Barcelona. Más conocido es el caso de Peter Schmeichel y su hijo Kasper. Entre ambos, 247 partidos y contando en la portería de la selección danesa. Antes de llegar al Manchester United a los 27 años, Schmeichel, papá, había parado en 2 clubes de su país, el Hvidovre y el Brøndby. Trámite por el que ya no tuvo que pasar su hijo, quien debutó directamente en el Manchester City. Luego pasó por varios equipos marginales de la Gran Bretaña hasta que se estableció como superleyenda del Leicester City, club en el que Kasper jugó 11 temporadas y tras abandonarlo se ha dedicado a pasearse cada año por un país diferente. En 2022 con el Nice de Francia, en 2023 con el Anderlecht de Bélgica y desde 2024 con el Celtic de Escocia. Y la Liga de Dinamarca, no, esa nada de nada. Lionel Messi jugó en las categorías inferiores de Newell's Old Boys entre 1995 y el año 2000. A los 13 años de edad se fue a probar al Fútbol Club Barcelona y el resto es historia bien sabida que en el ocaso llevó a Messi a territorios insospechados como París y Miami, pero no a Argentina, por lo menos no todavía. Ivan Rakitic nació en Suiza y debutó en Suiza. Tras pasar por el Basel, el Schalke 04, el Sevilla, el Barcelona, el Sevilla de nuevo y Al-Shabaab, parecía destinado a nunca jugar en la liga croata, pero tras pasarse un ratito en Arabia Saudita, Rakitic decidió colgar las botas en el Hajduk Split y quedar fuera de este ranking. Y es que nunca es demasiado tarde para retirarse en casa. Radamel Falcao debutó en River Plate, triunfó en el Porto, en el Atlético de Madrid, en el Mónaco y luego tuvo menos que contar en Manchester United, Chelsea, Galatasaray y el Rayo Vallecano. En 2024, a los 38 años, Falcao jugó por primera vez en la primera división colombiana tras fichar por Millonarios. Felipe Caicedo debutó como futbolista profesional en 2006 con el Basel de Suiza. Durante 17 años desfiló por Inglaterra con el Manchester City, Portugal con el Sporting, España con Málaga, Levante y Español, en Italia con Lazio, Genoa e Inter de Milán, pasó por el Lokomotiv ruso, Al Jazeera de Emiratos Árabes y el ABA de Arabia Saudita. Y al final del camino, tras pasarse un año sin equipo, en 2025 Felipao decidió jugar por primera vez en Ecuador con el Barcelona de Guayaquil. Paul Pogba empezó en el Manchester United, se fue a la Juventus, volvió al United y regresó a la Juventus. El ahora jugador del Mónaco seguirá sin haber jugado nunca en un club francés, pero en cuanto debute con el club monegasco, habrá pisado por primera vez en su carrera las canchas de la Ligue 1. Por último, el aún joven Dani Olmo jugó 6 años en el Dinamo Zagreb, 4 temporadas
en el RB Leipzig y tras 10 años fuera de casa, debutó en 2024 en la Liga Española. Comparte con quien más lo necesite este video y cualquier contenido de este canal. Así nos ayudarás a crecer. No dejes, por favor, de suscribirte y nos vemos en la próxima entrega. Lo de Suazo es increíble. Suazo se rompió los ligamentos en 2024. ¿Saben lo que es romperte los ligamentos a los 43 años? Y dijo, voy a volver. Se recuperó